Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Adrián Castro, asambleísta de ADN. Hay varios temas de la Asamblea Nacional. Hay una polémica, por decirlo menos, un escándalo, por decirlo justo, sobre un asambleísta que ha sido acusado por el delito de violación y cuyo paradero se desconoce. Y también no queda claro qué va a pasar con él. Asambleísta, buenos días. ¿Qué va a pasar con esa curul? ¿Cuándo se lo saca de la Asamblea? Milton, buenos días. Verónica, buenos días, amigos de Sucesos. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, el caso de Santiago Díaz Azque nos ha puesto en una situación, ¿qué les puedo decir?, preocupante dentro de la Asamblea Nacional debido a que no solamente intentó días antes de que llegue esta denuncia a la Asamblea Nacional sobre la violación a una niña de 12 años, había llegado un proyecto en donde básicamente lo que se estaba pretendiendo hacer es legalizar o permitir relaciones sexuales con adolescentes de 14 años. Y en su último artículo, lo más grave de todo, de lo que no hemos hablado mucho durante esta coyuntura, ha sido sobre la intención de quitar la prisión preventiva para delitos que superan los 5 años. Ahí está sicariato, violación, femicidio y todos los más grandes delitos del país. ¿Qué intenciones tenía Díaz Vázquez con esto, primeramente? Y luego, ¿por qué empezamos a investigar todo esto? Porque definitivamente no podemos dejar suelto un esquema en donde se venía preparando incluso una carta de fuga, ¿no es cierto?, para este sujeto, que hoy en día incluso está buscado con recompensa de $100,000 en este país para dar con el paradero de este, entre comillas, asambleísta, pseudo asambleísta, diría yo. Tenemos que prescindir de estas personas de la Asamblea, Milton. Aquí no estamos hablando de cosas que riñen con lo ético, con las conductas simplemente morales. Son auténticos delitos. Son delitos que están tipificados en el Código Integral Penal y esperamos que el señor Rasque, ahora que el CAL le negó la licencia, pues sea destituido y por supuesto nunca más tengamos que ver situaciones de la Asamblea que realmente son inaceptables. Ahora, esta propuesta de reforma que había hecho este asambleísta, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes de que existía esto? ¿Qué hubiese pasado si es que no tenía esta acusación de por medio? Esta reforma hubiera llegado al Pleno y quién sabe cuál hubiera sido el destino de esta reforma. No, es que llegó pocos días antes, Milton. Esta reforma es prácticamente a días de que se presente esta denuncia en la Asamblea Nacional, de tal manera que es absolutamente oportuno el hallazgo de este proyecto. Y peor, encontrar a 10 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana que están firmando el documento y que, miren, Milton, esto es inaceptable. Dicen que ellos han aceptado el proyecto únicamente por el tema del incremento de penas del femicidio. Primero, siempre se han opuesto al incremento de penas y ustedes como medios de comunicación lo han dicho contundentemente en las declaraciones del correísmo en otros aspectos. Pero son 6 artículos. Es la ley, uno de los proyectos de ley más pequeños que usted puede ver en la Asamblea, Milton. Y aún así se quieren bajar de la camioneta diciendo que no, que ellos han apoyado solamente una parte. Perdóneme, Milton. Aquí hay una responsabilidad de los asambleístas de leer los proyectos que se impulsan y se apoyan, pues. Y ahí están 10 firmas. Por ello es que la compañera de bancada, Diana Jacome, ha hecho bien en convocarles a que comparezcan dentro de la Comisión de Transparencia, porque si es que ellos conocían esta información y tenían estas pretensiones en un proyecto que es absolutamente lesivo para los niños y adolescentes de este país, sobre todo, no podían, pues, firmar por firmar y después de pocos días llega una denuncia de violación. ¿Y qué Entonces han no dicho vaya a estos haber algún tipo de asambleístas? fraude procesal, ¿no? ¿Qué han dicho en el Pleno estos asambleístas que apoyaron esta reforma? Ahí están en sus cuentas de redes sociales, los he leído sobre todo, porque ahora tienen que comparecer el día de hoy, es la Comisión de Transparencia en la Asamblea Nacional, pero en sus redes sociales dicen, apoyamos el proyecto, sí, pero solamente porque se incrementaba la pena del femicidio. No, no, ese es el artículo 1 de ese proyecto y que es una línea. Este proyecto tiene 6 artículos
y parece ser que estos asambleístas cuando firman y apoyan no leen pues lo que están haciendo, pero eso vamos a ver qué es lo que dicen en las comparecencias, porque podría haber un fraude procesal, Milton, si es que se conocía de la relación, de esta relación terrible, no puedo, no tengo ni siquiera palabras para decirlo, de un delictual de este sujeto, Díaz Azque, ¿no es cierto?, vinculado a una violación y tenía del otro lado una propuesta de ley que era esta carta de fuga que decimos nosotros, pues ahí puede existir un fraude procesal. Hoy día vamos a ver qué dicen en la comparecencia, en donde sin duda estaremos también nosotros apoyando a esta diligencia importante. Asambleísta, buenos días. Bueno, más cosas impresentables que suceden en el legislativo, casos de nepotismo que, bueno, se destaparon a raíz del caso del asambleísta dibujante de Dominique Serrano, pero que, bueno, van más allá. Nils Olsen ha informado que son 40 funcionarios legislativos que fueron desvinculados, 12 familiares de asambleístas de RC, 10 de ADN, 2 del PCC, aunque ellos lo niegan. En todo caso, han sido desvinculados de la Asamblea Nacional y Olsen advierte que esto recién empieza. ¿Cómo ve estos cambios, esto que está sucediendo en la Asamblea Nacional? Bueno, lo que hace Niels Olsen es lo correcto como presidente de la Asamblea, además que ante todo hay que valorar que Niels Olsen es un presidente muy honesto, muy transparente, un presidente sano de la Asamblea Nacional, y eso habla de sus acciones también. ¿Qué es lo que encontró Niels dentro de la investigación cuando efectivamente suenan estos casos de familiares, de asambleístas, de diversas bancadas, por supuesto, dentro de la Asamblea Nacional? Se encuentra con un reglamento firmado, suscrito hace 3 administraciones de la Asamblea Nacional, en donde básicamente y de manera increíble, absurda, se permitía que los asambleístas tengan familiares, no en su despacho, pero sí en los otros, pues no. Entonces, el favor de entre un asambleísta y otro, y ustedes saben cómo se maneja esta situación. Lamentablemente, al encontrar este particular, pues se puede verificar que en los días o en las anteriores administraciones hasta la presente se venían suscitando estos casos. Y la reforma que propone, y de hecho la consigue aprobar Neil Olsen, es que se acabe el tema de primero nepotismo y luego los temas de dádivas, ayudas o familiares dentro de distintos despachos, ya no solamente del asambleísta principal, sino también del alterno o alterna, que es fundamental. En ese sentido, ustedes vieron el comunicado de Neil Olsen el día de ayer, son más de 40 entre funcionarios, asesores de distintos asambleístas de la Asamblea Nacional que han sido desvinculados en buena hora. Buen trabajo de Nils Olsen, ha sido muy bien visto por la bancada, al punto, Verónica, en que hay que corregir conductas sin duda alguna. Nunca vamos a permitir que las cosas se profundicen más en ese sentido. Y hemos desarrollado incluso un código de ética de la bancada que estamos por entregarlo al presidente Olsen para que pueda incluso tomarlo de referencia y que ojalá en las demás bancadas se pueda articular un documento de estos para poder rectificar, enmendar, mejorar conductas y sobre todo no tener que pasar por situaciones que le han dejado en muy mal predicamento a la Asamblea. Bueno, otro tema para ya ir terminando, asambleísta, tiene que ver con esta ola de demandas de inconstitucionalidad a las leyes. Son 18 demandas que se han presentado a la ley de integridad, a la ley de solidaridad y a la ley de inteligencia, que a propósito ya tiene reglamento. Eh, ¿Cómo van a enfrentar ustedes? ¿No se ponen a pensar también que a lo mejor alguna de estas demandas tiene razón de ser? Que el hecho de meter un mix de cosas en una ley puede hacer que algo o la ley entera se caiga. Bueno, Milton, esperemos, somos muy respetuosos de los criterios de la Corte Constitucional y por supuesto más respetuosos del derecho que tienen todos los colectivos y la sociedad entera de plantear sus criterios en favor o en contra de una normativa. En este caso, con las demandas de inconstitucionalidad, han agotado un camino legal que es precisamente ir hacia la Corte. La Corte tiene que analizar íntegramente, el gobierno nacional y la Asamblea Nacional están atentos, por supuesto, a lo que resuelva la Corte Constitucional, pero en principio puedo decir, Milton, que analizados casos de otros países que han pasado por las penurias que hoy en día vive el Ecuador, una época crítica, momentos en donde está convulsionado todo el ambiente por inseguridad, este tipo de leyes que nos traen figuras nuevas y diferentes, duras y fuertes, producen precisamente este tipo de reacción social. Esperemos
que la Corte también analice el contexto social que vive el Ecuador y en esa medida leyes como la integridad pública, en donde la integridad no es solamente pues la contratación pública, la integridad te habla de la corrupción dentro del sistema de empleados públicos, te habla dentro de la corrupción en el sistema judicial, así tiene que entenderse esta clase de leyes. Esperemos, Milton, como un ciudadano más, le digo, y en la bancada estamos de la misma manera siempre pendientes y respetuosos de los sistemas judiciales y de la Corte Constitucional. Yo le pregunto esto para finalizar como exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito. Eh, es evidente la corrupción que existe en las agencias de tránsito, pero el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que los municipios nunca estuvieron en capacidad de asumir la gestión del tránsito en el país. Primero, ¿usted cree que esto es así? Y segundo, como legislador, ¿se podría impulsar algún tipo de cambio para volver atrás? Yo estoy 100% de acuerdo con el ministro Reinberg. De hecho, y con experiencia en el sector de la movilidad como exdirector de la ANT, ustedes cubrieron, Milton, como Teleamazonas en su momento, usted en dicho canal y otros medios de comunicación. Entiendo que también estuvo Sucesos en el año 2022, una denuncia pública que hicimos al país en donde más de 140 y pico de municipios habían matriculado vehículos sin cobrar un solo dólar a través de usuarios que ni siquiera constaban dentro del sistema de la ANT, usuarios piratas, usuarios fantasmas que se depuraron del sistema. Toda esa información, aparte de entregarse a la fiscalía, se fue a los municipios para que corrijan a estos usuarios y al Consejo Nacional de Competencias de esa época que no hizo nada, Milton. Ustedes tienen en sus archivos aquella situación en dos resoluciones. No hay cómo poner a todos los municipios en el mismo saco, pero sí decir que ha habido un manejo indebido e ilegal. Yo he visto constantes denuncias que pusimos dentro de la Asamblea Nacional que ahí se quedaron y que no han hecho absolutamente nada por sustanciarlas. Y eso, sin duda alguna, ha dado paso a que en esta administración, sobre todo a la voluntad política y administrativa del gobierno del presidente Noboa, la mano firme del ministro Reinberg, se estén dando estas correcciones. Y me alegro mucho, porque ya era hora de que les caiga todo el peso de la ley y ojalá que todos los allanamientos y demás den cuenta y permitan encontrar a todos estos malhechores que se esconden entre los sistemas de los municipios, confabulados con la Agencia Nacional de Tránsito seguramente, y con los grupos de terroristas en ciertos cantones, como reveló el propio ministro la vez pasada, y que hoy han motivado la intervención de la Policía Nacional para tomar esa competencia. ¿Debería volver la policía, la Dirección Nacional de Tránsito a existir, a regir el tránsito en el Ecuador? La policía nunca se ha ido La del Agencia control. Nacional de Tránsito, perdón. Yo pienso que no podemos retroceder en competencias, pero sí en adoptar medidas fuertes contra autoridades cómplices de esto, Milton, en el país. Y por supuesto, luego de que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior tomen el control y limpien aquello, se adopten protocolos para que nunca más vuelva a ocurrir esta serie de delitos que además permitieron, como lo denuncié hace 2 años, Milton, la matriculación de más de 1.400 vehículos robados en el país, que es lo más grave de todo, y que han estado involucrados en otros delitos a partir de eso, ¿no? Gracias. Adrián Castro, asambleísta de ADN. Tenga buen día. Gracias, Milton. Gracias, Verónica.